Noticias de última hora, presten mucha atención. Daniel Noboa, ahora estoy frente a ustedes como presidente y muy pronto estaré como candidato. Noboa emitió un decreto ejecutivo para delegarle la presidencia a la vicepresidenta encargada, Cynthia Gelibert, del 9 al 12 de enero próximo. El mediodía de este martes, 7 de enero del 2024, el presidente candidato Daniel Noboa se refirió al proceso de elecciones nacionales que entró en etapa de campaña desde el 5 de enero pasado. Esto se dio durante un acto de socialización de inicios de obras de 2 vías que conectará el quinto puente de Guayaquil con otros cantones de Guayas. Ahí, en la parroquia Virgen de Fátima, en el cantón Yaguachi, Noboa reconoció que muy pronto estará de candidato para las próximas elecciones que se celebrarán el 9 de febrero. Ahora estoy parado frente a ustedes como presidente de la República, muy pronto estaré como candidato haciendo campaña. Pero así es la vida y en ciertas situaciones a uno le toca entender cuál es la separación de lo uno con lo otro, expuso Noboa al público presente en el acto. Justamente, esta mañana, la autoridad emitió un decreto ejecutivo para delegar a la vicepresidenta encargada, Cynthia Gelibert, el puesto de presidenta del 9 al 12 de enero próximo. Noboa expuso que el encargo se daba por motivos de fuerza mayor y observaciones del proceso electoral. Ante el grito, de una sola vuelta, de una de las presentes, él reaccionó: eso de ahí es mi anhelo, más que cualquier proceso electoral, mi anhelo es continuar trabajando por ustedes desde cualquier lugar. En su corta presentación, Noboa hizo un llamado a la ciudadanía a estar en conjunto y armonía, y que espera continuar trabajando y cumpliendo con cada uno de los ecuatorianos. Pongámonos la camiseta del país, y sobre las elecciones del 9 de febrero habrá unos que no votaron por mí, pero nunca es tarde para recapacitar, dijo en torno al proceso electoral. En este encuentro de este mediodía también estuvieron presentes la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, así como la nueva gobernadora del Guayas, Eliana Molineros. Ahí se definieron detalles del inicio de 24 kilómetros de 2 vías que se conectarán con el proyecto del Viaducto Sur, cuya inversión total ronda los $1.000. Ahora estoy parado frente a ustedes como presidente de la República. Muy pronto estaré como también candidato haciendo campaña. Y sobre las elecciones del 9 de febrero, habrán unos que no votaron por mí, pero nunca es tarde para recapacitar. La presidencia de la República estará en manos de Cynthia Gelibert durante 3 días, según lo establece un decreto firmado por el presidente Daniel Noboa. Este periodo fue solicitado por el mandatario para poder realizar su campaña electoral. Juristas cuestionan si esta medida respeta la Constitución. La licencia arrancará desde las 5 de la tarde del jueves 9 de enero hasta las 4:59 del domingo 12 de este mismo mes. Así consta en el decreto ejecutivo número 500 emitido este 7 de enero, en el cual Daniel Noboa encarga la presidencia a Cynthia Gelibert Mora. El decreto expresamente señala que la decisión se da en razón de la ausencia temporal del presidente de la República por la circunstancia de fuerza mayor. Más abajo además especifica que mientras dure la ausencia temporal del presidente de la República, Noboa no utilizará ningún recurso público ni recibirá remuneración alguna. Esta nueva disposición llega tras semanas de críticas sobre la figura de presidente candidato, a la que José de la Gasca, ministro de Gobierno, sigue defendiendo y sostiene que está dentro del marco de lo legal. El presidente, en el sentido democrático y viendo hacia dónde quieren llevar las cosas, respetuoso inclusive del órgano electoral, el presidente dice: se ha producido un caso de ausencia temporal por fuerza mayor, debo encargar la presidencia a la señora Cynthia Gelibert. Pero estas declaraciones hechas en un medio radial ya tienen reparos, pues para el constitucionalista José Chalco, con la emisión de este decreto de menor rango, se está inobservando la Constitución. Aquí se ha hecho una simulación de licencia del Parlamento. Por no ir al Parlamento a pedir la licencia, se dice que hay ausencia temporal por fuerza mayor. Hacer campaña no es fuerza mayor. Además señala que en un contexto general la interpretación de la normativa se está estirando tanto que se podría caer en un ejercicio fraudulento. El Código de la Democracia no señala una sanción por no pedir licencia. Seamos claros. Pero sí sanciona como falta grave y como falta muy grave el que los servidores públicos hagan campaña. La línea es muy sutil. Y usted deja abierta la puerta para que mañana la Asamblea Nacional, conspiradora como suele ser, intente por el artículo 129 de la Constitución
¿Un juicio político por peculado? Cynthia Yeliber Mora es aliada de Noboa desde el 2021, cuando cumplió funciones de asesora mientras él era asambleísta. También se ha desempeñado en cargos de administración pública como coordinadora zonal 5 del Ministerio de Gobierno entre el 2021 y 2022, subsecretaria general de despacho de la presidencia entre el 2023 y 2024. También se desempeñó como presidenta del directorio de ENCO, cuya liquidación finalizó en el 2024. En más noticias. Secuestran al yerno de Edmundo González Urrutia en Venezuela. El secuestro se da a pocos días de la toma de posesión presidencial en Venezuela. Edmundo González dice: esta mañana fue secuestrado mi yerno Rafael Tudares. Así inicia el tuit con el que Edmundo González denuncia la desaparición del esposo de una de sus hijas. De acuerdo a lo publicado por el líder opositor venezolano, su familiar se dirigía a la escuela de sus nietos por el inicio a clases. González detalla que Tudares fue interceptado por hombres encapuchados, vestidos de negro, quienes lo montaron en una camioneta color dorado. Al momento se desconoce su paradero. Una de sus hijas y su familia se quedaron en Venezuela cuando él decidió pedir asilo en España, donde vive su otra hija. Hasta ahora las autoridades no se han pronunciado sobre la detención. El secuestro se da a pocos días del 10 de enero, cuando el presidente electo asumirá la presidencia de Venezuela. González Urrutia, quien recibió asilo político en España, se encuentra cumpliendo una agenda internacional. El líder opositor se reunió con el presidente Javier Milei en Argentina, el mandatario Luis Lacalle Pou en Uruguay y mantuvo una videoconferencia con el jefe de Estado paraguayo, Santiago Peña. Posteriormente, visitó Estados Unidos donde mantuvo encuentros con el mandatario saliente, Joe Biden, y con el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca elegido por el presidente electo Donald Trump, Michael Waltz. El líder opositor ha asegurado que su objetivo es viajar a Venezuela para tomar posesión del gobierno este 10 de enero. La Embajada de Estados Unidos para Venezuela ha condenado los actos de intimidación a la oposición democrática venezolana. En más noticias. Se cumple un año de la fuga de alias Fito, líder de los choneros, que desató una ola criminal sin precedentes en Ecuador. El 7 de enero de 2024, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de los choneros, logró evadir las seguridades de la cárcel regional de Guayaquil. Su paradero aún es un misterio. La fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, desató una crisis de violencia sin precedentes en Ecuador. El 7 de enero de 2024, el líder de la banda Los Choneros evadió los controles de la cárcel regional de Guayaquil sin que hasta el momento desconozca su paradero. Macías Villamar nació en Manta, Manabí, en 1979. Estaba preso desde 2011, tras ser sentenciado a 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato, pero logró escapar de la cárcel justo cuando lo iban a trasladar a La Roca, en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades ecuatorianas. Por ello, alias Fito tiene notificación roja de la Policía Internacional, Interpol, y es buscado en 196 países. También está incluido en el plan de recompensas implementado por el gobierno ecuatoriano para la búsqueda de los criminales más peligrosos. Al día siguiente de la fuga de alias Fito se registraron varios atentados contra negocios y coches bomba estallaron en varias ciudades ecuatorianas, como Quito y Guayaquil. Además, esa misma noche, 2 agentes de la policía fueron secuestrados por las bandas criminales en El Oro. El 9 de enero, en medio de la escala de violencia, miembros de la banda de los Tiguerones asaltaron a mano armada las instalaciones de la estación televisiva TC Televisión, en Guayaquil. Delito por el cual la justicia procesó por terrorismo a su cabecilla William Jofre Alcíbar Bautista, alias Negro Willy. En más noticias. Y la visita a mercados, parques y entrevistas en medios de comunicación son parte de las actividades que cumplen los candidatos a la presidencia este martes en varias provincias del país. Hablaron de sus planes de trabajo en temas de seguridad y también de economía. En el día 3 de campaña electoral, los candidatos a la presidencia intensifican sus recorridos en las provincias. Leonidas Sisa de Pachacuti, que estuvo la mañana de este martes en Cotopaxi, visitó el barrio Cuatro Esquinas en Atacunga, donde promovió la siembra de árboles, y en el estadio del barrio elegido inició oficialmente su campaña. El candidato del movimiento amigo Juan Iván Cueva estuvo en Quito. Junto a sus simpatizantes recorrió las calles del centro histórico de la capital, difundió sus propuestas de gobierno con gente en buses y en el metro de Quito. Mis manos van a ser las tuyas, hermanos. Eso es así porque básicamente yo represento a la ciudadanía. La capital Azuaya fue escogida por el binomio de Construye para hacer campaña este martes. Henry Cucalón y Carla Larrea visitaron Cuenca, recorrieron el Parque Calderón, hablaron de sus propuestas en economía, turismo y seguridad con la gente de la zona. El candidato de Creo, Francisco Tabaqui, arrancó la difusión de sus propuestas de campaña en Guayaquil. Participó de un mitin junto a su candidata, la vicepresidenta Blanca Sacancela. Mantuvo entrevistas en medios locales y tiene previsto recorrer Guayaquil toda esta semana. Y la próxima lo hará en Quito. Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano, llegó este martes a Loja. Visitó varios mercados de la localidad. Conversó sobre su plan de trabajo con los comerciantes del Mercado Central de Catamayo y también estuvo en el Mercado Pitas de Loja.
El candidato por Pueblo, Igualdad y Democracia, Víctor Arauz, difundió este video en sus redes sociales del arranque de su campaña en la costa ecuatoriana. Habló de su plan de trabajo con las familias de sectores vulnerables. Cuando yo digo algunas cosas, la gente me escucha, eso es importante. Y Pedro Granja, aspirante a la presidencia por el Partido Socialista, participó de entrevistas en canales digitales donde habló de sus planes para el Ecuador. Y en pleno arranque de la campaña electoral, las encuestas revelan que 2 candidatos lideran la intención de voto. Sin embargo, analistas coinciden en que la indecisión y la apatía ciudadana podría provocar cambios significativos en el panorama, abriendo espacio para que un tercer candidato cobre protagonismo en el proceso. Inició la campaña electoral y Carolina Jaramillo, consultora política, asegura que no hay tendencia alguna por el momento que pueda darse por firme. Esto a pesar de que existan varias encuestas que posesionan a tan solo 2 candidatos liderando la intención del voto. Pues Jaramillo, con datos en mano, indica que existen al menos 2 factores que podrían cambiar el panorama. También hay un enorme porcentaje de apatía frente a las elecciones. No olvidemos que, y este es un dato reciente que ha hecho público Latinbarómetro, hay un 70% de ecuatorianos a los que no les interesa la política, es decir, no están conectados con la agenda política, no quieren saber de política y muy probablemente decidirán el voto el día mismo de las elecciones. Y a este grupo también se suman los indecisos y los del voto vergonzante. Yo no, descarto de alguna manera que podamos enfrentar un escenario distinto, porque ya hemos enfrentado, escenarios en los cuales las encuestas no pudieron ser muy exactas al momento de predecir quién sería el próximo presidente o presidenta de la República. Y aquí un poco de la historia que podría repetirse en las elecciones que cruzamos. Así lo detalla el analista político Ramiro Cepeda. ¿Quién pensó que iba a ganar? Hicieron que Nebot iba a darle una paliza y hasta Bucaram fue presidente. Qué estrecha fue la votación entre Baguat y Álvaro Noboa. ¿Quién vio llegar al coronel Gutiérrez a la presidencia de la República? Nadie. Frente a estos antecedentes, Cepeda exhorta a la ciudadanía a hacer un examen exhaustivo a las propuestas de los 16 candidatos y votar por quien consideren que es la mejor opción. Que vaya a sintonizarse con el pueblo, el que piense que hay algo más que el odio como un elemento disuasivo para no votar por uno, o simplemente el afecto y gratitud para el solo votar por otro, cuando hay valores mucho más profundos como la necesidad de una seguridad, de una economía estable, de ponernos de acuerdo en cosas básicas. 4 candidatos se enfrentan a audiencias de impugnación en el concurso para renovar la Corte Constitucional. Las diligencias se extenderán hasta el miércoles y la comisión notificará sus decisiones a partir del jueves. Fue en los auditorios de la Universidad Católica en la capital que se instalaron las audiencias de impugnación contra 4 candidatos del concurso para la renovación parcial de la Corte Constitucional. Este martes fue el segundo día en el que se evacuó la tercera acusación contra la abogada Angélica Porras. El impugnante Santiago Begdach argumentó que Porras carece de probidad y ética tras revelar chats del celular de Fernando Villavicencio con respecto al caso de Freddy Carrión, mientras aún está en curso la investigación. Casualmente vieron una página y se metieron a ver unos chats y luego los publican sin autorización de la fiscal Diana Salazar, por supuesto, y por supuesto sin autorización de Fernando Villavicencio y su familia, porque fue asesinado y no puede hacer pruebas. Los chats no son o no han sido declarados información reservada. Sí lo era la investigación previa de Freddy Carrión. Las otras 2 impugnaciones en su contra fueron evacuadas este lunes, así como la de la candidata Pamela Aguirre. Más tarde fue el turno de Claudia Salgado, a quien el ciudadano Pablo Fajardo cuestiona por su actuación en la Procuraduría durante el caso Chevron. La doctora Salgado, en su accionar, ha hecho todo lo posible para darle la prevalencia necesaria al laudo arbitral y desconocer la sentencia de la Corte Constitucional. No ha presentado pruebas que demuestren hechos concretos imputables a mi persona. Las últimas 2 audiencias contra el candidato José Terán serán este miércoles 8 de enero y luego de ello la comisión calificadora anunciará quiénes continúan o no en el concurso. Desde este día jueves serán notificados en el orden cronológico de las intervenciones hasta el día
viernes. Posteriormente empezará la etapa de calificación de méritos y las pruebas escritas y orales. Se estima que los nuevos magistrados sean designados hasta finales de febrero. Tres candidatos a la presidencia exigen a las autoridades electorales que se pronuncien sobre la licencia de Daniel Noboa para hacer campaña. Aseguran que ya se han cometido infracciones electorales como el uso de recursos públicos. Un día después del inicio de la campaña electoral, tres candidatos a la presidencia de la República exigen a las autoridades electorales que resuelvan sobre la licencia de Daniel Noboa. Henry Cucalón de Construye, por ejemplo, llegó hasta el Consejo Nacional Electoral este lunes para presentar una acción de incumplimiento al Código de la Democracia, pues asegura la contienda no está en igualdad de condiciones. La Constitución y la ley es absolutamente clara. Nadie puede ejercer un cargo público durante el ejercicio de una campaña electoral, porque eso motiva la desigualdad, porque eso es abuso de los fondos públicos. En el supuesto que mantenga este silencio cómplice, este es el paso previo para llevar la acción a la Corte Constitucional. Luis Felipe Tillería, candidato por el Movimiento Avanza, llevó esta misma acción, pero ante el Tribunal Contencioso Electoral explica que hay más de una infracción por la que debería ser sancionado. El señor Noboa salió al balcón de Carondelet, está haciendo proselitismo político utilizando bienes públicos, ha convertido a Carondelet en una central política del movimiento ADN. El Partido Social Cristiano, aunque prefirió ser más cauto, hizo un llamado también al CNE, a la Contraloría y a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre el tema. La inacción no es una opción. A la Contraloría General del Estado, que actúe de oficio y detenga cualquier uso de recursos públicos en esta campaña viciada. A la Corte Constitucional. El silencio no es justicia. Mientras tanto, el resto de candidatos ya cumple agenda. Jimmy Jairala de Centro Democrático, Jorge Escala de Unidad Popular y Enrique Gómez de Suma arrancaron sus campañas en Quito, Cotopaxi y Guayaquil, respectivamente. Para este martes está previsto que el resto de listas continúen con la presentación de sus candidatos.